Si en el corazón de las personas, hermanos, o mientras que en el corazón de las personas no haya una fe genuina, no haya una esperanza verdadera, hermanos, nunca van a encontrar la consolación que viene de nuestro Dios en momentos tan adversos, en momentos tan tristes y tan dolorosos como lo que es en la pérdida de un ser amado, en la pérdida de un ser querido. De hecho, esto mismo lo vio nuestro Dios, pero el ver el dolor fúnebre, el ver la angustia, hermanos, de la muerte en todo el mundo, Dios lo vio. Y Dios tuvo piedad. Y Dios quiso mostrar su compasión para con todo este mundo que también estaba perdido en la desesperanza, en la desilusión y en el pecado mismo. De hecho, valiéndome un poquito más de otro texto, en Primera de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo habla acerca precisamente de los que mueren, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Creo yo que todos nosotros, hermanos, hemos pasado por una situación así, el ver partir de este mundo a un ser amado. Pero lo que es peor, se van sin la esperanza de la recompensa de la vida eterna. Y usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, conocemos el destino eterno para todos aquellos que están lejos de Dios. Y a veces no encontramos palabras que de alguna manera provean o den aliento, palabras que consuelen esa alma afligida, atribulada, porque solo la consolación, hermanos, verdadera, está basada en la fe y la esperanza de Dios. Y es por eso, hermanos, que Dios, al ver así a un mundo sumergido en el pecado, sumergido en el dolor de la muerte, es por eso que Él quiso mostrar su amor y su compasión a través de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 7, vemos este pasaje maravilloso y que a la vez, hermanos, nos arroja precisamente esa luz del conocimiento de Dios y nos provee precisamente el propósito de Dios para que también todos y cada uno de nosotros recurramos a Él, vengamos a Él, y que en el momento en que tengamos que partir de este mundo, aún nuestra propia muerte pueda dar esperanza, pueda dar fe
y pueda dar consolación para nuestra familia. El sentirse, hermanos, que nuestros seres, el ser amado que está partiendo de este mundo, está bien con Dios. Y eso a mí me consuela. Lucas 7, versículo del 11 en adelante, dice la escritura así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Qué hermoso es esto, hermanos. Realmente, cuando nos encontramos ante esto, el ver, hermanos, que hay esperanza, el ver que hay alivio, hermanos, en que la muerte no se va a adueñar por siempre de nosotros, que la muerte no siempre nos va a tener bajo su poder y dominio, que solo hay uno, el quien puede proveernos la vida, y por lo tanto la fe y la esperanza. Pero mientras que el ser humano no tenga en quien confiar plenamente, hermanos, nunca podrá tener esperanza que le aliente a seguir luchando en esta vida, como lo estamos viendo precisamente en esa pequeña diapositiva. La compasión de nuestro Señor Jesucristo. Si me ayudas tantito, hermanos, ahí en la diapositiva. Por eso, cuando todos nos enfrentamos, hermanos, a la muerte, simple y sencillamente caemos rendidos ante ella, sentimos una terrible impotencia, sentimos un terrible dolor, hermanos, porque no podemos hacer absolutamente nada. Y lo que es peor, cuando los cristianos sabemos, hermanos, que si morimos sin Cristo, no tenemos ninguna esperanza. No podemos tener ninguna palabra de consolación, algo que alivie nuestro dolor en nuestra alma. Mas cuando nuestra fe y esperanzas, hermanos, son de Dios, vienen de Dios, entonces eso de alguna manera va a mitigar o va a hacer menos el dolor al momento de despedirnos de un ser amado. Es hermoso lo que escuchamos días anteriores de cómo es que una hermana nuestra en la fe ya había ella organizado su propio funeral, lo que ella quería que se hiciese y lo que no quería que se hiciese. Hemos pasado por experiencias muy similares así, en donde hermanos nuestros en la fe, hermanos, no tienen ningún temor a la hora de enfrentarse a la muerte. ¿Por qué? Porque al igual que el apóstol Pablo, como decía allá en Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, espada, persecución, hambre, muerte? No hay nada ni nadie, decía Pablo, que me pueda separar del amor de Cristo.
Y esas palabras, hermanos, todos nosotros como cristianos y como hijos de Dios podemos también adoptarlas nuestras como nuestras mismas, porque a través de Cristo Dios precisamente quiso darnos esa fe y esa esperanza, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo del 18 en adelante, cuando nos dice que fuimos libertados de la... Mire, vaya conmigo allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros propios padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, dice, creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, dice, sean en Dios. Vuestra fe y esperanza sean puestas en nuestro Dios. Lastimosamente, lamentablemente, hermanos, todo aquel que no se da la tarea de conocer a Dios y mucho menos de obedecer a Dios, en momentos tan terribles, tan dolorosos como lo que es la muerte, no habrá palabras de consolación, no habrá palabras de esperanza, palabras que alivien un poco su dolor. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vio, o más bien cuando esta mujer vio morir a su hijo, hermanos, el único hijo que tenía, vio partir, hermanos, su única esperanza, su única ilusión, su único alivio, su único sostén, su único apoyo, en quien podía ella desbordar todo su amor, toda su entrega, toda su devoción a su hijo. Ya no había a quien más amar y ni por quién ser amado. Diría usted, pero Miguel, hay gente que le seguía. Ese era meramente puro teatro. Era un espectáculo en que muchas veces estas personas se contrataban para de alguna manera, hermanos, acompañar ese grupo del funeral mismo, en donde algunos iban lamentando y llorando y otros cantando y otros usando otro tipo de instrumentos, pero todo era parte del acto funeral. No era en sí, hermanos, no era un apoyo, no era un sentimiento verdadero y genuino y honesto sobre todo. Posiblemente algunos sí la conocían y la acompañaban honestamente, pero había otros que solamente, hermanos, colaboraban en ello. Pero ella ya había perdido ya toda esperanza. Y lo peor de todo, ante una situación así, hermanos, se empieza a asomarse la incertidumbre, la inseguridad. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá asistir? Cuando esté más viejita, ¿quién podrá estar a mi lado? ¿Quién podrá acercarme tan siquiera un vaso de agua? ¿Quién podrá ayudarme? Todo, completamente todo su panorama cambió, hermanos. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vio a esta mujer y vio en su corazón todo el dolor, toda la angustia, toda la incertidumbre que había en ella, dice la Escritura, hermanos, que el Señor se compadeció. Y el Señor dice que cuando la vio se compadeció de ella. Sentir compasión, hermanos, es sentir una reacción en sus propias entrañas. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo vio el dolor terrible, el dolor interno que había en esta mujer, dice que todo su ser se impactó, hermanos.
Todo el ser de nuestro Dios, de nuestro Señor, se conmovió entrañablemente. Sintió en él, hermanos, todo el dolor, todo el sufrimiento que esta mujer estaba padeciendo. Y es por eso, hermanos, que el Señor hizo algo por ella. Por eso es que le dijo: no llores. Ya no tienes ningún motivo para sentir sufrimiento. No tienes ningún motivo para sentir dolor. Convertiré tu dolor, tu desgracia, tu desdicha en gozo y alegría. Te restauraré por completo tu felicidad. Prácticamente, no llores. Porque estaba próxima a ver, hermanos, a conocer el poder de Dios y la gloria de nuestro Dios. Y es por eso que el Señor detuvo ese féretro, esas personas, hermanos, y acercándose, le dijo al joven: a ti te digo. Como si lo estuviera viendo el Señor. No tanto en sí el cuerpo, hermanos, sino el alma misma. El alma del joven ya no estaba ahí. Ese era solamente el cuerpo inerte de esta persona. Su alma estaba en el Hades. Y solo nuestro Señor Jesucristo es quien tiene el poder, el dominio, la potestad, la autoridad de Dios mismo, hermanos, de hacer que las puertas del Hades se abran nuevamente y venga de ese lugar el alma de este joven y nuevamente tome ese cuerpo, así como lo hizo con Lázaro. Lázaro, ven fuera. Esto a nosotros nos da alivio, nos da esperanza, hermanos, de que aún después de la muerte podemos tener vida y vida en abundancia. Que el único que puede volvernos a la vida, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Tal y como se lo decía el apóstol Pedro cuando hablaba de la iglesia: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No la van a retener para siempre, no los va a dominar por siempre. Habrá un momento en que el Señor venga y nos hablará también a cada uno de nosotros. Qué hermoso, hermanos, en realidad, que estas palabras y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hizo, hermanos, nos da fe y nos da esperanza a todos nosotros. Y el Señor hizo esto, hermanos, con esta mujer y con el joven, pero no le preguntó en lo absoluto. No vemos que el Señor le haya preguntado a esta mujer: ¿tú crees que yo pueda hacer algo por ti? ¿Tú crees que yo pueda darle vida a tu hijo? ¿Tú crees que yo le pueda resucitar? No le cuestionó en lo absoluto, en nada. En nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que ella necesitaba para poder confiar en el Señor y para poder basar su fe y su esperanza en nuestro Dios, ella necesitaba conocer el poder de Dios y la gloria de nuestro Dios. Y vaya que lo hizo, hermanos. Por eso solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podamos ver, hermanos, que Él, al tener esa autoridad de poder devolvernos a la vida mediante su poder, porque aún también Él experimentó en sí mismo el poder de nuestro Dios, cuando su Padre mismo también le resucitó de entre los muertos. Recordemos que Él fue 100% humano. Él murió también y su alma fue enviada al Hades.
Y nuestro Dios le resucitó también, pero porque Él tenía que pasar por ese proceso también y resucitar de entre los muertos, para que de esta manera también todos nosotros, a través del Evangelio mismo, también nosotros podamos resucitar de entre los muertos. Y no solamente, hermanos, darnos una solución a la muerte en sí. De hecho, nadie puede evitar, nadie puede eludir la muerte física. Todos, tarde o que temprano, vamos a morir. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran solo una vez, y después de esto, el juicio de Dios. Pero la muerte que realmente Dios quiere evitar, hermanos, se encuentra en Apocalipsis capítulo 21. Si usted va conmigo en Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8, nos dice precisamente que todo el que venciere, Apocalipsis 21, versículos 7 y 8, el que venciere heredará todas las cosas, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, hermanos, que no podemos evitar morir físicamente. Esa muerte no se puede evitar. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Pero la muerte, en la cual está hablando el Señor en Apocalipsis 21, versículo 8, esa sí la podemos evitar, siempre y cuando vengamos a la fe y a la esperanza del Hijo de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, el mundo se sigue cerrando al amor y a la compasión de nuestro Dios, porque así como nuestro Señor Jesucristo vio a esta mujer sumergida en el dolor, vio a esta mujer sumergida en la desesperanza, en la desilusión misma, en la muerte misma, hermanos, así también nuestro Dios vio a un mundo sumergido en el pecado, a un mundo sumergido en la desgracia, a un mundo sumergido en la desdicha, a un mundo sumergido en la zozobra y en la incertidumbre misma. Y Dios aún está llamando a todo ser humano. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero desgraciadamente, hermanos, mucha gente no acepta el amor de Dios. No quiere abrir su corazón y su oído a la palabra de nuestro Dios. Hasta muchos hoy en día quieren conocer nuevos milagros, nuevos prodigios, nuevas señales en ellos mismos o en otras personas para poder creer. Cuando la misma palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan 20, versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Tal parece que al apóstol Juan le faltó papel, le faltó el pergamino, le faltó tinte. No sé qué le haya pasado al apóstol Juan, pero muchas cosas le faltaron por escribir. Pero aún así nos dice el apóstol Juan en el versículo 31, pero estas se han escrito, es decir, todo lo que Juan escribió, hermanos, en su evangelio, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Por eso, si nosotros en realidad, hermanos, queremos partir de este mundo con la fe y la esperanza de nuestro Dios, el saber de que ni la muerte nos podrá retener para siempre, que la muerte no nos podrá derrotar, que después nos vamos a levantar, vamos a resurgir con el poder de nuestro Dios, ¿qué es lo que necesitamos hacer?
Simplemente confiar, hermanos, en el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estábamos comentando ahorita el texto de Juan capítulo 20, versículo 31. Pero las que se han escrito han sido escritas para que creáis que Jesucristo es el Cristo. Que Jesucristo es el Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando se habla del Cristo, hermanos, se habla de que el Hijo de Dios vino a ser el ungido, vino a ser el elegido por Dios para el sacrificio para toda la humanidad. Antiguamente, hermanos, esta es una palabra, hermanos, que de alguna manera tiene un trasfondo hebreo, en donde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se elegía, hermanos, un animal para el sacrificio, era el ungido, era el elegido, el escogido para el sacrificio, como el cordero que se sacrificaba en la Pascua. Era tomado, era elegido, escogido para el sacrificio y el derramamiento de la sangre y el perdón de pecados. Él es el único, el elegido por Dios para limpiar nuestra alma de todo pecado. Es por eso que el apóstol Pedro le decía en 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la obediencia al evangelio. Pero tal parece, hermanos, que a muchos religiosos el sacrificio del Señor no les es suficiente. Su falta de fe les hace buscar esperanza de vida en otras personas, en otros nombres, en otros credos, en otras doctrinas. Y andan escuchando otros libros, otros evangelios, lamentablemente. Y no, hermanos, no quieren depositar su fe y su esperanza en el sacrificio del Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el único, hermanos, que nos puede llevar a la compasión de nuestro Dios, tal y como lo hizo con esta mujer. No llores más, ya no vas a tener motivo para estar triste, para estar sufriendo, porque el Señor iba a transformar su dolor en alegría y en gozo a través del poder mismo de nuestro Dios, así como lo ha hecho con usted y conmigo cuando obedecimos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos bajo la sentencia de la muerte por el pecado mismo, pero ahora no debemos de sentir temor, mucho menos a la hora de morir, porque en el amor, como dice el apóstol Juan, en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. No tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque aún sabemos que aún la muerte nos va a llevar a Dios. ¿Quién de nosotros quiere ir al cielo? Todos. ¿Y quién quiere morir? Levanta la mano, ¿quién quiere morir? ¿Pues no que quieren ir al cielo? Solamente muriendo vamos a ir al cielo. Y va a ser para la honra y gloria de nuestro Dios. Ciertamente eso a su tiempo. ¿Okay? Pero esto ha sido gracias, hermanos, al gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él murió en la cruz, para otorgarnos precisamente el medio de la salvación a través de su sangre preciosa. Y nosotros hemos creído en ese sacrificio hecho por Dios a través de Cristo, para que también nosotros tengamos aún vida, esperanza, aún después de la muerte. Y no solamente eso, hermanos, sino que también para mantenernos fieles al Señor. El apóstol Juan lo decía: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué implica creyendo? Implica, hermanos, manteniendo nuestra fe, manteniendo nuestra esperanza, pero viva, en una forma activa, hermanos, en el Señor.
conservándonos siempre en el temor a nuestro Dios, conservándonos siempre en la gracia de nuestro amor, para que este amor, hermanos, sea claro y tangible como Dios lo desea ver. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 3. Gálatas, hermanos, capítulo... déjeme ver. Se me está pasando, En Gálatas 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarlos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Estamos cubiertos del Señor, estamos cubiertos de su poder, estamos cubiertos de su amor, hermano. Al haber adquirido, hermanos, también todo lo que representa Cristo mismo en nuestras vidas, su palabra, su santidad, su gloria misma. Por eso, qué importante es que nosotros nos mantengamos fieles, constantes en su palabra, sin importar, hermanos, lo que pase, lo que suceda, sin importar las tribulaciones y las aflicciones en las cuales nosotros nos veamos en esta vida. Anteriormente yo puse una diapositiva en el sentido de que cuando presumas tu lealtad al Señor, ten cuidado de que Satanás no te escuche, porque estudiaba y analizaba precisamente las palabras que expresó el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor mismo le dijo que todos iban a escandalizar de él y lo iban a dejar solo. Y el apóstol Pedro decía, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás 3 veces. No te negaré. Aunque estos te nieguen, yo no lo haré. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Por andar de presumido, iba a ser puesto a prueba. Por eso, hermanos, hay cosas en la vida en las cuales vienen a poner a prueba nuestra fe y nuestra constancia en el amor de nuestro Dios. Y qué tan importante es que nosotros nos mantengamos aún dentro del sacrificio mismo del Señor, sabiendo que solo el sacrificio de Cristo nos ha reconciliado con el Padre, y manteniéndonos fieles en sus mandamientos, hermanos, mantendremos viva nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Dios, para que el día en que usted y yo tengamos que partir de este mundo, podamos también decirle a nuestros hijos, a nuestras familias, no se preocupen por mí, yo estaré bien, porque el día que el Señor venga, me levantará de la muerte para llevarnos a las moradas celestiales de su Padre. Pero para esto es importante que usted y yo conozcamos el poder de Dios. Esta mujer de Naín conoció el poder de Dios, hermanos, a través de la resurrección de su Hijo. A usted y a mí, nuestro Dios nos dio a conocer su poder, no solamente a través de una persona, sino a través de Cristo mismo, para que solamente en Él confiemos y a Él nos debamos por completo. Así que, hermanos, meditemos muy bien. El único que nos puede dar la fe y la esperanza, aún en medio de la muerte, aún en medio de la tribulación, solo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede levantar nuevamente a la vida, pero sobre todo a la vida eterna. Por eso, a ti, mi amigo, a ti, mi amiga, te preguntamos hoy en día, ¿estás lista para confrontarte con la muerte? ¿Sabes lo que te puede esperar después de la muerte? Cuando uno pasa por la muerte es como cuando uno se tira al precipicio. Ya no hay más oportunidad.
sino simplemente es caer. Muchas personas se preparan para la muerte, hermanos, comprando un paquete funeral, comprando un terreno en el panteón, o haciendo planes para que su cuerpo sea incinerado, cosas así. Se preparan en sí para la muerte. Otros no quieren pensar ni siquiera en ella, porque les da temor, pánico. Pero ponte a pensar, si es que aún también tienes hijos, tienes hijas, ¿qué serán de ellos? Es muy importante que aproveches la vida y seas sabio o sabia, para que también no solamente pienses en ti, sino también en tus propios hijos, para que les muestres el camino hacia la gloria de nuestro Dios. Pero para eso, tú también tienes que ser parte de la gloria de Dios y parte de la autoridad de nuestro Dios. Si lo eres, entonces también tendrás la fe y la esperanza que todos nosotros necesitamos a la hora de partir de este mundo. Amén. Puestos en pie, hermanos, cantemos este himno, que ya nuestro hermano ya está listo con él, y meditemos sobre el consejo que nuestro Dios nos ha dado en esta mañana o en esta tarde.